Bueno, en las secciones anteriores estuvimos hablando sobre curvas parametrizadas y las habíamos definido como una función diferenciable. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre diferenciable y suave? En la página había un cuestionario al respecto. Para recordarlo, diferenciable significa que la función admite al menos una primer derivada. Y suave es una condición mucho más fuerte, ¿no? Significa que la función tiene derivadas continuas de todos los órdenes, es decir, es infinitamente derivable o de clase C infinito. Es lo que tenemos definido aquí. Bien, si tenemos dos funciones f de t y g de t suaves, también van a ser suaves la suma de estas dos funciones, su producto, su cociente y su composición. Así que estos resultados de cálculo es importante recordarlos. Y si decimos que una función gamma de t es suave, también lo van a hacer sus funciones componentes. ¿Sí? Si gamma de t es suave, también va a ser gamma sub 1 de t, gamma sub 2 de t, gamma sub n de t. Bien, y para diferenciar una función de valores vectoriales como gamma de t, tenemos que derivar componente a componente. ¿Sí? Para derivar gamma, tenemos que derivar la componente gamma sub 1 y la componente gamma sub n. Y bueno, en algunos textos tenemos que la derivada, además de escribirla con esta notación de Leibniz, la podemos escribir como gamma prima o gamma puntito. Bien, y la derivada segunda no es otra cosa que la derivada de la derivada primera o derivar dos veces la función original. Bien, ya habíamos definido el vector tangente o vector velocidad del siguiente modo, ¿no? Si gamma de t es una función, perdón, es una curva parametrizada, su primer derivada, gamma prima de t, es llamada vector tangente o vector velocidad de gamma en el punto gamma de t. Y para entender un poquito esta terminología, vamos a analizar lo siguiente. La dirección de esta cuerda, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una curva y unimos dos puntos que pertenecen a ella mediante un segmento, ese segmento recibe el nombre de cuerda. Fíjense que esta cuerda va a tener una dirección y esta dirección es la misma que la de este vector de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, vamos a descomponerlo un poquito. Nosotros podemos ver a la curva C y este punto gamma de t lo podemos ver como el vector posición de ese punto, ¿sí? Y a este otro punto gamma de t más delta t lo podemos ver como este otro vector posición de ese punto. Si nosotros restamos estos dos vectores, eh, lo que hay que hacer es poner en la cabeza del vector gamma de t delta t, poner la cola del vector delta t y luego lo que nos queda es la diferencia, que fíjense que esa diferencia coincide con la cuerda. Y esto es un vector, ¿sí? Que tiene una determinada dirección. Si yo ese vector lo multiplico por un escalar, 1 sobre delta t, no le voy a cambiar su dirección, solamente lo voy a escalar. ¿Sí? Entonces, si yo tengo a este vector gamma de t más delta t menos gamma de t, lo multiplico por este escalar, no le voy a cambiar la dirección, solamente lo voy a escalar. Y esto no es otra cosa que lo que tenemos escrito allá arriba, ¿sí? No más que lo estoy escribiendo como una división. Es por eso que conserva la dirección, ¿sí? Por eso hablamos de que la dirección de la cuerda es la misma que la de este vector. Bien, entendiendo eso, que la dirección de la cuerda es la misma que la de este vector,
Observemos que a medida que delta t tiende a 0, la longitud de la cuerda también tiende a 0. Y para eso vayamos observando estas cuerdas en gris que puse acá, cuyo módulo, cuya norma se va haciendo 0 a medida que delta t tiende a 0. Y la esperanza es que cuando delta t es muy cercano a 0, la dirección de esa cuerda va a coincidir con la dirección del vector tangente al punto gamma de t. ¿Sí? Entonces esto, ¿no? La dirección de este vector va a tender al vector velocidad cuando delta t tiende a 0. Entonces esto siempre va a determinar una dirección bien definida. Esa dirección obviamente va a ser tangente a la curva, siempre y cuando el vector tangente, el vector velocidad, no se anule. ¿Sí? Es decir, si la curva es regular. Ya vamos a ver la definición de regularidad, pero básicamente una curva es regular si solo si su vector velocidad nunca es cero. Bien. ¿Y por qué exigimos que el vector tangente no se anule? Porque imaginemos que tenemos una curva. ¿Sí? Imaginemos que tenemos una curva en donde el vector tangente es 0. A ver, por ejemplo, a ver, si bien podemos tener una parábola pero voy a dar como parametrización de esa parábola la siguiente: t cuadrado t4. Sí, esta es una parametrización de la parábola porque fijémonos que esta componente es el cuadrado de esta otra componente. Se satisface que t a la 4 es igual a t a la 2 a la 2. ¿Sí? Bien. Si nosotros nos preguntamos, che, ¿cuál es la dirección? Si yo quisiera preguntarme por una recta tangente a este punto, y bueno, digo, che, el eje X está funcionando como una recta tangente en este punto. Sin embargo, si yo derivo, ¿sí? Acá vamos a llamar a esto alfa. Si yo derivo alfa, obtengo que la derivada de t cuadrado es 2t y la derivada de t4 es 4t cubo. Y si ahora evalúo el vector velocidad en 0, obtengo que 2 por 0 y 4 por 0 al cubo. Esto me da un vector nulo. ¿Sí? No se está cumpliendo esta condición. La derivada se anuló. ¿Sí? Se anuló en t igual 0. Y t igual 0 claramente es un punto. El punto 0, 0. No tengo una dirección. O sea, el 0, 0 es un punto, no me da una dirección. Diferente hubiese sido si para representar esta curva yo hubiese elegido la parametrización, no sé, beta de t igual a t cuadrado. Sabemos que esta componente se obtiene al elevar esta al cuadrado, por lo tanto satisface y igual a x al cuadrado. Entonces, si ahora calculamos el vector velocidad de esta parametrización, obtenemos que la derivada de t es 1 y la derivada de t al cuadrado es 2t. Y si evaluamos en 0, obtenemos el vector 1, 0. Y fíjense que el vector 1, 0, lo voy a escribir acá con este color, es este vector que está acá. Y fíjense que este vector, a diferencia del vector nulo, sí me está dando una dirección que es la dirección esta, 1, 0. Y como yo tengo esa dirección, puedo ahora definir una recta tangente que tenga esa dirección. Entonces lo que quiero decir con esto es que si el vector velocidad se anula, no podemos definir
una tangente, una, una dirección tangente. Sin embargo, esto no implica que la dirección tangente no exista. Como vimos anteriormente, hay otras parametrizaciones en las que, sí podemos definir el vector tangente. Entonces, solamente si nuestro vector tangente es 0, no nos va a permitir definir una dirección tangente. Aunque esta pueda que exista, ¿sí? Sencillamente no la vamos a poder definir con este método. Otro ejemplo es en donde nuestro vector tangente se anula y sin embargo el vector tangente existe, es decir, está definido, es mediante esta parametrización. ¿Sí? Si tenemos t cuadrado t cubo y nosotros derivamos, nos queda 2t 3t cuadrado y si t vale 0, nos queda que nuestro vector tangente es el vector nulo. Entonces, ¿existe el vector tangente? Y sí, es el vector nulo. El problema es que el vector nulo es el origen y es un punto, y ese punto no nos permite definir una dirección, tal como vimos acá. ¿Sí? A diferencia de este que sí nos permite definir una dirección. Entonces, siempre que el vector tangente se anule, no vamos a poder determinar una dirección. Sin embargo, esto no implica que no exista un vector tangente, ¿sí? Puede que haya otra parametrización u otro método que nos permita hallar esa dirección tangente. Por ejemplo, si uno grafica esta curva, dada por la parametrización t cuadrado t cubo, esto que ve acá en azul, y como vimos, cuando t vale 0, nuestro vector tangente se anula, ¿sí? Entonces no podemos encontrar la tangente en 0. Sin embargo, vamos a tratar de hallarla por otro método que no sea el que definimos acá arriba, ¿no? Como la dirección de la cuerda o de la secante que tiende al vector tangente, cuando el delta t tiende a 0. Entonces para eso vamos a tomar el límite de delta de t cuando tiende a 0, ¿de qué cosa? Bueno, como habíamos calculado la secante anteriormente. Bueno, al gamma, vamos a usar esto para que se vea más, al gamma de t más delta t, le restamos el gamma de t. Bueno, en este caso estoy tomando a gamma de t como un punto P, que es el origen, por lo tanto restarlo no influye en nada. Y como Q estoy tomando a este punto. ¿Sí? Y fíjense que este punto Q es un punto que está en la curva, por lo tanto tiene que satisfacer t cuadrado t cubo. Y al dividirlo por el módulo de este vector, lo que estamos haciendo, recordemos, no es cambiar su dirección, solamente es cambiar su módulo. En este caso lo que estamos haciendo es normalizarlo. Ya vamos a ver, no sé si recordarán que siempre que tomamos un vector y lo dividimos por su módulo, lo que obtenemos es un versor. ¿Sí? Que es un módulo, es un vector que tiene la misma dirección que el vector b, pero norma 1, es decir, módulo 1. Bien. Entonces lo importante de acá es que conservamos la dirección, que es lo que nos interesa, la dirección de esta secante PQ. Bueno, ¿cómo calculamos la norma? Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. El cuadrado de t cuadrado es t cuarta y el cuadrado de t cubo es t a la 6. Si factorizamos t a la 4, vamos a ver que podemos distribuir la raíz respecto a ese producto, que es lo que hicimos acá, y eso nos permite simplificar, ¿sí? Como esto es positivo, ¿sí? Esto lo podemos escribir como t a la 2 al cuadrado, y como esto es siempre mayor o igual que 0, podemos simplificar. Bien. Ahora recordemos que esto de acá lo podemos ver como
un escalar que es 1 partido por t cuadrado por 1 más t a la 2 multiplicado por este vector, ¿no? Que es el t cuadrado, t cubo. Y para multiplicar este escalar por un vector tengo que multiplicar por cada una de las componentes del vector. Si hago eso, voy a poder simplificar estos dos valores de ahí y este exponente con este del denominador. ¿Sí? De ese modo, volviendo después a separar o extraer el escalar fuera del vector, me queda esta expresión que tenemos acá. Y si tomamos el límite de esta expresión cuando t tiende a 0, vemos que 0 al cuadrado se hace 0 y 0 más 1 es 1 y la raíz cuadrada de 1 es 1, pero dividir por 1 no modifica nada. Y cuando acá el t se hace 0, me queda 1, 0. ¿Sí? Bien. Bien, dicho eso, tenemos que el límite de mi secante cuando el t se acerca a 0 es el vector 1, 0, que es el que dibujé acá en rojo. ¿Sí? El que dibujé acá, que es el 1, 0. Y fíjense que tenemos una dirección tangente al punto P, ¿sí? Que sería el 0, 0. Acá lo vamos a reescribir como, P, 0, 0. Y fíjense que la recta tangente que tiene, que pasa por P y tiene la dirección de mi vector tangente es justamente el eje X. Acá es lo que está pintado con naranja. Bien. Entonces es importante esto, ¿no? Que vamos a definir al vector velocidad o tangente como el límite de este vector secante o esa cuerda, delta t tiende a 0. Y obviamente cuando esto sea distinto de 0, porque ya vimos el problema que es cuando se anula. Cuando se anula, repito, no podemos determinar la dirección de un vector nulo. No podemos determinar una dirección cuando la derivada es un vector nulo. Y recordemos que esto no implica que el vector tangente no exista, ¿sí? Lo único que estamos diciendo es que con este método yo no lo puedo encontrar. Tengo que usar otro método como el de límite que usé recién. Bien, cuando esta condición se satisface, ¿no? Vamos a definir la línea tangente a C en el punto P como la recta que pasa por P y es paralela al vector velocidad. Eso lo representamos como la línea o recta que pasa por P, como el escalar lambda, que es un número que va a variar en todos los números reales, multiplicado por el vector velocidad, más P, ¿sí? Que es el punto por donde pasa nuestra línea o recta tangente. Y esto como para verlo en un esquema, que está bueno entenderlo, es, yo tengo un punto, vamos a dibujarlo de nuevo. Entonces yo tengo un punto P que pertenece a la curva y tengo mi vector tangente a la curva, ¿sí? En el punto P. ¿Cómo hacemos para construir la recta que tiene la dirección de gamma de t, es decir, del vector tangente, y pasa por P? Bueno, entonces la idea es que vamos a tomar un número escalar, por ejemplo, lambda igual 2, y voy a multiplicar a mi vector velocidad por 2, o mi vector tangente por 2, y esto me va a dar 2 por
gamma prima, y lo que hacemos es escalar el vector tangente por 2, o sea, lo duplicamos. Entonces eso me va a dar un vector. Sí, voy a copiar esto, lo vamos a pegar solamente para tener el doble del tamaño, y esto me va a dar el doble de gamma, ¿sí? Que lo podríamos representar, bueno, con un color rojo para que quede del mismo color. Bueno, acá tenemos el doble de gamma. Si yo ahora al doble de gamma le sumo p, ¿sí? Pues le tengo que sumar el punto p, ¿sí? Me va a dar este vector de acá. Este vector de acá es 2 gamma prima más p, que me determina ese punto. Ese punto va a pertenecer a la recta L que pasa por P. Ahora, si tomo gamma igual a 1, bueno, tomemos menos 1, porque si no, no va a cambiar nada. Lo que vamos a obtener es un vector que tiene la misma dirección que gamma prima, ¿sí? Vamos a copiarlo, pero tiene sentido opuesto. ¿Sí? Entonces este vector va a ser el menos gamma prima, que lo podríamos poner con otro color. Menos gamma prima. Y ahora cuando hagamos el menos gamma prima más p, nos va a determinar nos va a determinar este vector de acá, que es el menos gamma prima más p. Nos va a determinar, ese vector es el vector posición de ese punto, que también pertenece a la recta. Y bueno, y así podríamos tomar, por ejemplo, lambda igual a 1/2, que lo que va a hacer es escalar el vector gamma prima a la mitad, es decir, nos va a dar un vector que tiene la misma dirección, pero es la mitad de gamma prima. Y cuando yo lo sume con p me va a dar esto. Esto es 1/2 de gamma prima más p. Nos va a dar ese punto. Y bueno, y si así hacemos variar lambda por todos los reales, nos va a dar una recta, que es la que voy a dibujar en color marrón. Y esta recta es la recta L que pasa por el punto P, cuya ecuación ya vimos que se obtiene tomando a lambda por el vector velocidad más ese punto P. Para cerrar este video vamos a ver una proposición que nos dice que si el vector tangente de una curva parametrizada es constante, la imagen de la curva es parte de una línea recta. Entonces vamos a demostrar esto. ¿Sí? Se nos está diciendo que el vector velocidad o vector tangente es constante. Es decir, este vector A es, es un vector fijo. ¿Sí? Para todo t. Bien, si nosotros tenemos el vector velocidad y lo integramos, vamos a obtener el vector posición, ¿sí? Que es el que nos va a dar la curva. Y lo que tenemos que hacer es chequear que esa curva sea justamente una línea recta. Bien, entonces vamos a ver que si integramos la velocidad nos da el vector posición y tenemos que chequear que esta parametrización sea una recta. Bien,
Entonces, tenemos que podemos escribir mediante la notación de Leibniz el vector tangente, el vector velocidad, como la derivada de gamma respecto de t. ¿Sí? Ahora, la derivada de gamma respecto de t es el vector fijo a. Entonces, voy a reemplazar ahí. Y ahora podemos crearnos este artificio para ver cómo integrar esto. ¿Sí? Podemos imaginar que tenemos multiplicando por t a la 0, porque todo el número elevado a 0 es 1, y multiplico por 1 no cambia nada. Y esto lo hacemos porque para integrar t a la 0 tenemos que sumar 1 y dividir por 0 más 1. ¿Sí? Es decir, esto nos queda t. ¿Sí? Y acá esto, como es una constante, puede salir afuera de la integral, y nos queda que a por la integral de t a la 0, bueno, es esto, ¿no? Bien. Y bueno, y sumo la constante de integración b. Entonces, si a es distinto de 0, esta ecuación de acá, esta ecuación paramétrica de acá corresponde a la recta que es paralela a A, ¿sí? Es porque esta le da la dirección, y pasa por b. Y si a es igual que 0, la imagen de gamma es el único punto b. ¿Sí? Si tenemos que a por b, perdón, a por t más b y alfa se hace 0, todo esto se anula y nos queda b. ¿Sí? O sea que es un único punto fijo b. Y la idea, bueno, es un poco la que mostramos acá. ¿Sí? A medida que el parámetro t va recorriendo todos los números reales, uno puede construir esta recta. ¿Sí? Para ponerlo en comparación, habíamos definido la recta L que pasa por P como lambda por el vector tangente más el punto P. Bueno, esta recta que estamos definiendo acá es A por T. Bueno, en este caso T está haciendo el rol del parámetro lambda. A está haciendo eh, el rol del vector tangente o vector velocidad, que en este caso es fija, no se mueve. Y B está haciendo el punto por donde pasa la recta.